Hay una muy buena frase que dice: cuando un barco se hunde, las primeras que saltan son las ratas. Con eso podríamos definir a muchos grupúsculos empresariales y de poder que hay en México, cuando estos terminan siendo gremios fallidos o cuando los planes simplemente fracasan. Por eso hoy, y porque muchos me lo pidieron, tendremos en este canal a un tipo que es altamente detestado por las masas en la sociedad mexicana, y que si bien tiene a sus fanáticos que le apoyan, la mayoría de las personas que se informan y analizan las cosas que pasan a su alrededor razonan fácilmente que este tipo de personajes son altamente infames, oscuros, nefastos, pero sobre todo son parásitos de un sistema caduco que en su momento, cuando tenían todo el poder, creyeron que podrían hacer y deshacer a su antojo. Carlos Loret de Mola es un ejemplo de la putrefacción informativa, un sujeto que saltó a la fama gracias a la opulencia de su familia en Mérida y de un formato perverso para engañar a las audiencias mismas que ejecutaron desde las entrañas de la gran ramera de la comunicación Televisa. Cuando conducía por las mañanas un espacio llamado Primero Noticias, cuando ese México del ayer seguía dormido por el contenido de la caja basura que vomitaba desinformación y promovía los montajes para cambiar opiniones, truco que fue del gusto de varios empresarios poderosos que vieron en sus micrófonos el ya tan maltrecho Cuarto Poder. Allí, Loret de Mole tomó la forma de un simulador con mucha sagacidad para convencer, siendo un fiel caudillo de la empresa de Azcárraga, hasta que ya no dio para más. El tiempo y la tecnología lo alcanzó, pero sus mentiras lo depositaron en el bote de la basura, saliendo por la puerta de atrás de la empresa del cara de Cuyo. Pero el pecado más grande de este bicharraco fue sentirse el dueño de la verdad absoluta, pero a su vez también pasó a ser una de muchas víctimas justas por el crecimiento paulatino de las redes sociales que lograron exhibirlo de cuerpo entero. Además, su lápida fue odiar en demasía a un político que tiene el apoyo de las mayorías y a quien ahora acusa de que lo está persiguiendo. Pero, ¿es verdad eso? Prepárate, porque Carlos Loret de Mola fue alguna vez malamente una opinión intocable e intachable, cuando los tiempos de benevolencia empresarial política en México estaban en su punto magnánimo, y ahora es simplemente un pobre diablo que tiene problemas con la hacienda pública por la malversación de fondos y sobre todo por la evasión fiscal, la cual lo tiene huyendo de la ley. Prepárate, porque se viene fuerte, pues Carlos Loret de Mola, para las mayorías, es un cáncer del periodismo y el gran padre de la desinformación en México. Es por eso que hoy te presento la caída y destrucción de Carlos Loret de Mola, alias el Lord Montajes. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material y las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Además, sé parte de la gran épica del canal para llegar al 1.000.000 de suscriptores, porque próximamente tendremos varias sorpresas. Para poder entender a este personaje altamente tóxico para las audiencias, primero hay que comprender lo que significa el Cuarto Poder, el cual se ocupa en varios temas sociales, desde lo político hasta lo deportivo. Sí, señores, el fútbol y sus mafias no son ajenas a la política en México, por más que muchos fanáticos con la venda en los ojos digan que no es cierto. Como ya lo hemos denunciado, en el fútbol mexicano y los medios deportivos también hay corrupción y chayote. Se quitan y se ponen técnicos, jugadores, representantes, se acaban carreras, inclusive hasta patrocinadores y casas de apuestas meten mano con tal de tener un poco de poder y voz de voto. Se crean falsas ideas como esa de que la selección mexicana de Televisa representa a México. El Cuarto Poder es eso, las ideas que vienen a través de los medios de comunicación, que lo que hacen es únicamente implantar falsas concepciones o que éstas simplemente se acomoden a sus intereses por medio de los comentócratas y opinólogos a sueldo, muchas veces sintéticos, controladores de la palabra vacía del discurso soso y sin sustancia.
No por nada las televisoras desde hace mucho tiempo atrás, cuando se dieron cuenta del control de las audiencias, ocuparon su caja hueca de las ideas basura para ejercer cierta manipulación en la gente. Así muchos gobernantes han llegado al poder por medio de los medios de comunicación tradicionales. En ese entonces, todo era una fiesta en las élites, debido a que la única forma de informarse era a través de sus lectores de noticias. Y uno de ellos era precisamente Carlos Loret de Mola, quien inició en 2004 cuando era un veinteañero en el programa del ya finado Ricardo Rocha llamado Detrás de la Noticia, como reportero de campo. Desde ahí empezó a escalar y a ser un tipo que deseaba meterse hasta la cocina en el tema de los noticieros Televisa, solo por fama y dinero. Loret era muy audaz para crear escenas, donde se llevó los elogios por el gran engaño que vendió a todo México cuando según arriesgó su vida en aquella guerra de Afganistán. En el siguiente tema explicaremos cómo se cabuleó a medio México. Con ello ganó diferentes premios, pues Televisa lo había encumbrado con un montaje el cual se creyó ciegamente, hasta que años después lo desmintieron, como muchos otros que sucedieron en su carrera. Sin embargo, en la época del 2000 al 2016, Loret de Mola era quizá la voz más importante y autorizada del análisis político en México. Y no solo era un lector de noticias, ya el tipo opinaba y además rentaba su espacio para encumbrar políticos o, en su defecto, destrozarlos si no se acomodaban a la agencia de la gran ramera de la comunicación Televisa, o a sus intereses personales como estrella de la disque Información. Por eso Loret de Mola tomó mucho poder. México le creía todo lo que decía, opinaba o anunciaba. Y por eso el cuarto poder en esas épocas había tomado mucha fuerza, pues algunos medios escritos que trataban de hacer un contrapeso a los dichos de este sujeto tenían poco o nada de impacto. Para esos tiempos Televisa tenía un engrane muy importante que la hacía igual de poderosa que cualquier político bien acomodado en México. Por eso Chapultepec 18 en 2004 le dio su propio espacio llamado Primero Noticias. Se lo había ganado a pulso. Y desde ahí, la orden era embobar a toda la gente, pues guapo, con criterio y disque valiente, Loret se vendió como el tipo que cubrió guerras y catástrofes naturales, el cual presumía las cartas para informar a todo un país. Incluso cuando le puso el cuerno a su esposa con Laura G. por allá del 2011, donde en horarios de trabajo se la terminó llevando al bosque de la China para parcharle la llanta regia rasurada en una lujosa cabaña rumbo a Toluca. Años después, Laura G. dijo que estaba enamorada de Loret. Eso le había prestado el tlacoyo ese día. Al final, confesó haberse enamorado de la persona equivocada. Sin embargo, tanto era el poder de Loret de Mola que ese escándalo no le hizo ruido ni lo raspó. El tipo tenía poder y estaba cubierto por Televisa. Habían enfriado el problema del pito loco conductor. Su presencia era importante para la empresa y para las elecciones del 2012, donde el cuarto poder ejercería todo su peso en los comicios presidenciales. Pero ojo, en México el cuarto poder no es tan añejo que digamos. Recordemos que en los 60s y 70s la represión gubernamental era tanta que el dueño de la única televisora en ese entonces era un lacayo más del partido dominante. Para eso hay que recordar la frase del Tigre Azcárraga que dice así: somos soldados del PRI y del presidente. Misma que apareció en uno de sus múltiples discursos por allá de 1982, cuando Televisa ya estaba construyendo su imperio gracias a las necesidades del gobierno federal y sobre todo de los exuberantes pagos por publicidad, mismos que fueron el sustento de Televisa durante muchos años hasta que le cerraron no por completo, pero sí significativamente la llave de los recursos públicos. En ese año, el Tigre Azcárraga iba de la mano con Miguel de la Madrid Hurtado, haciendo campaña política. El cuarto poder lo construyó Televisa, sus dogmas y su hambre por crecimiento mediático, a tal grado que al paso de los años personajes como Loret aparecieron para crear historias, muchas ficticias que mareaban a las sociedades, porque éstas, desgraciadamente, no tenían otras fuentes de información, y mucho menos otro tipo de distracciones como ahora.
De hecho, los primeros montajes de este sujeto se dieron precisamente en 2004, cuando Televisa lo mandó a la guerra de Afganistán, la cual ya sabemos por qué se dio, por temas de energéticos. Esa verdad saldría a la luz años después, gracias al poder de las redes sociales y gracias a las evidencias de un reportero llamado Jaime Hernández, quien le había tocado vivir de cerca el conflicto en aquel país del Medio Oriente. Y sabía cómo estaban las aguas, pues ya tenía tiempo allá. El tema es que cuando Loret se unió a la caravana de periodistas mundiales, al pasar por un lugar donde había un tanque soviético muy viejo que servía como coreografía de la zona de ese sitio, Loret vio que podría ser un buen punto para simular un hecho. Solo bastaba una toma e imaginar que estaban en medio de la guerra. Cuando se bajó de la caravana, los periodistas se quedaron atónitos y se preguntaron si lo que estaba haciendo era para transmitirlo. Así Loret se grabó en medio de algunos disparos provocados, simulando con esas imágenes como si él estuviese en el conflicto, mismo que estaba a cientos de kilómetros lejos de allí. Eso le valió a Loret tener mucho peso en Televisa. Sabía armar montajes los cuales eran un éxito rotundo. Años después, Jaime Hernández desmentiría que Loret había sido un reportero de guerra, pues para ese entonces el yucateco ya andaba por toda la República lucrando con sus éxitos ficticios. En entrevista, Hernández dijo lo siguiente: "Yo coincidí con Loret de Mola en Afganistán, y cuando me enteré de cómo había alterado la versión Loret de Mola con sus presentaciones, uno se da cuenta que todo es una mentira, ¿no?". Son los montajes a los que Televisa y W Radio se plegaron. Decidieron colaborar activamente en la construcción de este personaje. Sin embargo, Loret seguía construyendo falacias en ese momento. Mareaban a la gente, la cual no tenía acceso a otras fuentes de información. Y uno de los casos más grotescos fue cuando transmitió en vivo el caso de la francesa Florence Cassels, caso que consta de libros y además de un documental altamente impactante y grotesco, por la forma de cómo la inculparon por algo que no cometió junto a su entonces novio Israel Vallarta, quien aún está en el bote pagando por un delito que también no cometió. Un año después de que Loret llegara como estrella al noticiero matutino, en diciembre del 2005, su noticiero transmitió en vivo un supuesto operativo donde capturarían a una presunta banda de raptores llamados Los Zodiacos, liderada por los dos personajes mencionados con anterioridad. Con las cámaras de Televisa en los hechos y un entonces director general de investigación policial de la AFI, una agencia de investigación creada por el gobierno de Fox, en el video se notaba a leguas cómo todo era una gran puesta en escena en vivo, tipo Big Brother. Y ahí se mostró cómo las cámaras llegan a un lugar donde tienen a Cassels y a Vallarta arraigados, quienes supuestamente serían los líderes de la banda. Sin embargo, en el video se nota un tipo de gabardina quien está moliendo a puño a Israel. Años después, se supo que era Luis Cárdenas Palomino, quien en el gobierno siguiente sería premiado como el director de la Policía Federal y recibiría medallas y premios, además de ser el subalterno de quien sería el secretario de Seguridad del gobierno de Felipe Calderón. El disque superpolicía ignorante que no sabía ni hablar, el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien tuvo varias apariciones en el noticiero de Loret de Mole y también de Denise Merkel. De hecho, un año después de ese montaje, García Luna aceptaría que esa escena había sido recreada a petición de los medios de comunicación, o sea, de Televisa. Imagínense la magnitud del cuarto poder. Lo peor de todo es que también hubo más afectados, no solo Vallarta y Cassels, que dicho sea de paso, provocó ciertas tensiones con el gobierno francés de Nicolas Sarkozy. También culparon a los hermanos de Vallarta ser integrantes de la banda y les dieron bote sin aportar una sola prueba en su contra. Ese caso solo nos dejó entrever cómo políticos y medios de comunicación estaban coludidos para crear show mediático que hiciera que las audiencias dijeran lo siguiente: miren cómo se aplica la ley y mano dura. Gracias Televisa y Loret por ser tan valientes y llevarnos este contenido. El gobierno está trabajando por el bien de todos, sabiendo que solo estaban fabricando delitos y culpando a personas inocentes. Años más tarde, este montaje se destaparía dejando a Loret de Mola sin credibilidad, y a la postre eso generaría su salida de Televisa.
El caso de Cassés y Vallarta quizá merezca un video en solitario. Por cierto, Florenz saldría en 2013 del bote por falta de pruebas y violaciones al debido proceso, mientras que Cárdenas Palomino fue capturado en 2023 y Genaro García Luna actualmente yace en una penitenciaría en Manhattan, quien ya se declaró culpable por varios delitos, entre ellos ser amigo de los negociantes del polvo de estrellas. Otro montaje fue el que se le vio cuando entrevistó a Javier Duarte de Ochoa, entonces gobernador de Veracruz, alias Javitú. Esa gobernadora que le gustaba hacer fiestas con trabecos de alta alcurnia, donde sodomizaba y lo sodomizaban. En su noticiero, aún con cierta credibilidad, fue a decir que enfrentaría todos los cuestionamientos que se le señalaban al político, como un fraudulento, y de dejar vacío el erario estatal. Ante la presión, Loret lo atendió, y luego de ese programa, el político desapareció de la faz de la tierra. Nadie supo nada de él, ni Loret, quien se hizo lo quiso. Sin embargo, toda la basura saldría a la luz en abril del 2017, cuando la gorda fue aprehendida en Guatemala, con una identidad al estilo Cosme Fulanito de los Simpson, pues este explicó que el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, había hablado con Duarte para que dimitiera de su cargo y fue él mismo quien le coordinó la entrevista con Loret, quien por cierto recibió mucho dinero por ese favor. Según Duarte, Chong habría pactado con los directivos de Televisa para el pago por esta, y también en cómo sería la entrevista de su todavía mejor hombre, Loret de Mole. Otro de los montajes donde Loret tuvo mucho que ver fue el caso de Frida Sofía, la supuesta niña que había quedado atrapada en los escombros del colegio Repsamen en aquel siniestro del 19 de septiembre del 2017. Ahí, la que después tendría un espacio en un noticiero, Daniela de Iturbide, se inventaron una historia de una alumna de esa escuela que mandaba señales de que estaba con vida debajo de las piedras, y tanto Loret, Denise y Daniel crearon un momento imaginario que tuvo a mucha gente pegada a la televisión para saber sobre el estado de la niña. Sin dar una sola entrevista de la gente que estaba en los rescates, Televisa, por medio de estos tres sátrapas, se inventaron que la niña le había dado señales a los rescatistas. Sin embargo, al paso de las horas y de que el rating subía en su espacio donde lucraban con la desgracia, se supo que la niña nunca existió, pues según buscaron a sus padres mismos, que tampoco existieron, pues nadie de los padres de familia de esa escuela conocía ni a la niña, ni a sus supuestos papás. La gente se dio cuenta que solo los estaban engañando, y ante el repudio de millones de mexicanos, tanto Loret como Denise tuvieron que salir a cuadro, no a pedir perdón, no a disculparse por desinformar a las audiencias, sino a culpar a la Secretaría de Marina, y que gracias a la información filtrada de allí, ellos empezaron a llevar el caso. ¡Vaya infamia! Después del 2017, Loret de Mola cayó prácticamente de la gracia de mucha gente. Poco a poco en México, el auge de las redes sociales le iba ganando terreno a la desinformación de los noticieros de Televisa, a tal grado que las elecciones del 2018 y el triunfo de Andrés Manuel pusieron en jaque al lector de noticias, y aunque Televisa lo aguantó un tiempo, sus ratings empezaron a decaer de manera significativa, pues simplemente el nuevo gobierno en ese entonces puso en marcha la conferencia mañanera, en la que se informaría a la gente de los avances y todo lo relacionado al manejo del gobierno, para que la información no se tergiversara. Este pequeño espacio en Palacio Nacional fue el entierro total de Loret de Mola, quien al verse acorralado por el abandono de sus propias audiencias, llegó el momento en que Televisa ya no le era redituable mantenerlo en sus filas. Recordemos que las televisoras, al no verse favorecidas en dinero y ratings, simplemente terminan por deshacerse de quien fuese su estrella. En pocas palabras, nada está seguro allí. Podrás ser muy famoso, haber crecido de manera marrullera o de haberles dado momentos de gloria, pero cuando ya no eres redituable, simplemente te patean el trasero. Y eso se lo hicieron a Loret en 2019, justo un viernes 23 de agosto de ese año. En un comunicado se leía lo siguiente textual: los señores Emilio Azcarra Gallán, presidente del Consejo de Administración de Grupo Televisa, Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia,
presidentes ejecutivos, así como el señor Leopoldo Gómez, vicepresidente de Noticieros, agradecen y reconocen el profesionalismo y entrega con los que Carlos Loret de Mola siempre se desempeñó. Loret no tardó en culpar al nuevo gobierno de un supuesto veto, cosa que pocos creyeron, pues al final se dio porque ya su espacio no generaba nada de audiencia. Su credibilidad estaba por los suelos. Fue así como apareció Latinos, un portal creado para el golpeteo político por la gente del ex candidato del PRI en el 2000, Roberto Madrazo Pintado, empresarios y algunos abogángsters poderosos, todo con recurso público e ilícito. Y eso lo veremos más adelante, siendo una de las causas por las cuales Loret de Mola en estos momentos pareciera que anda huyendo. De hecho, tenemos pendiente el video de Latinos en este canal. Desde ahí a Loret intentaron revivirlo, pero poco les funcionó la estrategia, ya que allí se generaban muchas fake news, creando desinformación, la cual al paso del tiempo se iba cayendo, pues las mismas redes sociales terminaban rebatiendo los supuestos reportajes de Carlos. Aún así, el golpeteo político siguió, pero no funcionó mucho, pues el partido en el poder volvió a ganar la elección presidencial, y con ello estará 6 años más en el gobierno federal. Así que, ni con todo el dinero del mundo, ni inventando historias falsas, haciendo uso del cuarto poder, Loret de Mola pudo cambiar conciencias y terminó por fracasar rotundamente al grado de pedirse supuestamente unas vacaciones de 2 meses del portal Latinos, mismo que tiene muchos problemas financieros y de falta de pagos a sus trabajadores, además de acusaciones por lavado de dinero, misma que se ha mencionado en los Panama Papers. Pero, ¿por qué Loret pidió 2 meses de descanso? No solo de Latinos, sino también del Universal. Vayamos a ver este tema tan oscuro como el alma de este sujeto que pareciera se está preparando para huir de la justicia. Hace apenas algunos días, Carlos Loret terminó por morder el polvo. La gente que le paga perdió la elección presidencial y el odio rancio que le tiene al entonces presidente lo persigue, quizá hasta el final de sus días. Sin embargo, este sujeto ha salido a dar algunas declaraciones, quién sabe de dónde. No lo dice, pareciera que está escondido en algún lugar o tal vez en Miami. El tema es que aboga persecución, pero ¿por qué anda huyendo Loret de Mola? Hace apenas algunos días salió este pseudo periodista a decir que la UIF lo estaba investigando, que ni él sabe decirlo. Solo argumenta que el presidente lo persigue políticamente y todos esos golpes de pecho que dicen los que están metidos en pedos por irregularidades financieras, pero que no quieren aceptarlo. De hecho, hace semanas se mencionaba que varios trabajadores de Latinos estaban librando una batalla por pagos, los cuales se los han jineteado, mismos que fueron a la Secretaría de Hacienda a denunciar. De ahí se desencadenó todo el show, sin antes también detectar movimientos irregulares en el dinero que este sujeto recibió a través de sus empresas, como La Nota es la Nota, la cual fundó con su esposa Ruth Berenice Llaver Coronado, pues entre 2018 y 2022 recibieron 78 millones de pesos a través de 4 financiamientos, quienes son Radiopolis con 44 millones, Radio Control con 16.9 millones, Cadena Radiodifusora de México, empresa adherida a Grupo Televisa, por 11.6 millones de pesos, y Desarrollos en Radio, alias Radio Fórmula, con un total de 5.7 millones de pesos, los cuales aún no se han aclarado cómo fue que se recibieron, pues no hay facturación registrada en la hacienda pública, según las instancias de gobierno. Entonces, cuando explotó la bomba, Loret ya lo sabía. Tuvo que pedir sus vacaciones en lo que se aclaraba el asunto que pareciera no será. De hecho, lo único que hizo fue salir a cuadro y culpar al gobierno de una persecución en su contra, por supuestamente evidenciar las marrullerías de López Obrador. Y aunque muchos lo tiraron a loco y le dicen que no le saquen, que el que nada debe nada teme, hay todavía algunas personas que lo ven como un mesías de la información. Actualmente, Loret de Mola anda perdido, pero desde algún lugar explica que se fue porque AMLO lo odia, que por eso se está preparando para lo peor. Además de que, según sus fuentes, los hijos del presidente supuestamente tienen pactos de corrupción con la que será la nueva jefa de gobierno, y que
Por eso lo anda persiguiendo, a lo que el presidente le contestó desde su mañanera, que le daba flojera y que nadie le había echado a la hacienda, y que solo se queja pero no presenta pruebas ni nada que corrobore sus acusaciones y dichos. En fin, en realidad, este video solo muestra cómo un comunicador se puede ir a la basura cuando en lugar de guiarse por el camino del periodismo real, que aboga por la objetividad y la credibilidad, mejor optó por hacerse millonario, crear algunas historias cuando el internet era inexistente y así codearse con el poder económico y político para vivir como rey. Sin embargo, todo lo que sube en algún momento debe bajar, pero hay formas, y la de Loret de Mola se resume en un pobre rico lector de noticias. En algún momento se le ocurrió crear puestas en escenas mismas que lo han llevado cada día por la calle de la amargura, siendo un apestado hasta de los propios medios, donde algún día, como buen lacayo, sirvió. Pero dime, ¿crees que debamos hacer una segunda parte de este funesto personaje? ¿Qué otro sujeto de los medios puede ser aún más repulsivo que Carlos Loret de Mola? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre en los comentarios y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos. Hasta la próxima.